vamos a sumergirnos hoy en una de las experiencias humanas más intensas y, la verdad, una de las peor entendidas: el pánico. Es algo que afecta a muchísima gente, pero que sigue, rodeado de un montón de mitos y confusión. Hoy vamos a ponerle un poco de luz. Pensemos en esa sensación. Una ola de miedo, un miedo abrumador que parece que sale de la nada, sin ningún tipo de aviso, sin una razón que se pueda señalar. Un terror absoluto que toma el control en cuestión de segundos. Y aquí es clave entender algo. No estamos hablando de estar un poco nervioso o de una simple exageración. No, esto es una reacción neurobiológica muy real y muy potente. Se llama ataque de pánico. Y lo bueno es que la ciencia a día de hoy nos da una hoja de ruta clarísima para entender qué pasa exactamente en nuestro cerebro. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar, es crucial que definamos bien de qué estamos hablando, porque hay que saber diferenciar lo que es un ataque puntual de lo que ya sería el trastorno en sí. A ver, si nos vamos a la definición clínica, la del DSM-5, el manual de referencia, nos dice esto. Las palabras clave aquí son dos: súbita e intenso. O sea, no es un miedo que va creciendo poco a poco, no. Es una explosión que llega a su punto más alto en poquísimos minutos. Y este factor, el tiempo, es fundamental. Y lo interesante es cómo se manifiesta, ¿no? Para que algo se considere un ataque de pánico, tienen que darse al menos 4 síntomas de una lista de 13. Y van desde sensaciones físicas súper alarmantes, como sentir que el corazón se te va a salir del pecho o que no puedes respirar, a un miedo mental que es terrorífico. Miedo a morir, a perder el control, incluso a volverse loco. Entonces, aquí llegamos a un punto crucial. Ojo, tener un ataque de pánico, o incluso varios, no significa tener un trastorno de pánico. El trastorno se diagnostica cuando esos ataques son recurrentes, inesperados y, lo más importante, cuando se desarrolla un miedo constante a tener otro ataque. Es el miedo al miedo. La vida empieza a girar en torno a esa preocupación y se empiezan a evitar situaciones solo por si acaso. Y justo aquí entra otro concepto muy ligado a esto, aunque ahora se considera un trastorno aparte: la agorafobia. Que no es como se suele pensar, un miedo a los espacios abiertos y ya está. No. Es el miedo a estar en situaciones de las que sería difícil escapar si apareciera un ataque de pánico. El foco del miedo, digamos, se desplaza del ataque en sí a los lugares donde podría ocurrir. Para entender cómo tratamos el pánico hoy, es que es fascinante ver cómo ha ido cambiando la forma de verlo. Hemos pasado de pensar que era un problema de nervios a entender las bases neurocientíficas que tiene detrás. El viaje ha sido largo, ¿eh? Empezó con descripciones muy físicas, como el corazón irritable que veían en soldados de la Guerra Civil Americana. Más tarde, Freud lo metió en el saco de la neurosis de angustia. Pero el gran cambio, el punto de inflexión, llegó a mediados del siglo XX. Este fue el cambio de paradigma total. Freud veía el pánico como, más ansiedad, una diferencia de cantidad, de intensidad, pero el psiquiatra Donald Klein demostró algo que era revolucionario: que el pánico y la ansiedad generalizada son fenómenos distintos, una diferencia de calidad. Son, por así decirlo, dos cosas diferentes que se parecen, pero no son lo mismo. Y la forma en que lo descubrió es brillante. Lo llamó disección farmacológica. Se dio cuenta de que ciertos antidepresivos, como la imipramina, frenaban en seco los ataques de pánico, pero sin embargo no hacían casi nada contra la ansiedad crónica del día a día. Esto solo podía significar una cosa: que estaban implicados dos mecanismos cerebrales distintos. Un hallazgo que, de verdad, lo cambió todo. Bueno, ¿y cómo explica la ciencia moderna el mecanismo del pánico? Pues es fascinante. Hay que imaginarlo como un motor que se arranca solo y que entra en un bucle que se acelera a sí mismo, un círculo vicioso. El modelo de David Barlow, que es súper influyente, nos enseña que el riesgo se va construyendo como por capas. Se empieza con una vulnerabilidad biológica, como un sistema nervioso que es, de por sí, más sensible. A eso se le suma una vulnerabilidad psicológica, esa sensación de que el mundo es impredecible y no lo podemos controlar. Y la última capa, la decisiva, es aprender a tenerle miedo a las propias sensaciones corporales. Esto es clave porque nos dice que el pánico no sale de la nada, se cuece sobre una base que ya estaba ahí. Vale, si ya existen estas vulnerabilidades, ¿cuál es la chispa que prende la mecha? ¿Qué es lo que finalmente hace que se desate el ataque de pánico? Pues todo arranca con un disparador. Puede ser algo externo, una situación de estrés, o algo interno, como tomarse un café de más, por ejemplo. Este estímulo lo que hace es provocar una sensación corporal totalmente normal y corriente, como que el corazón lata un poquito más deprisa. Y aquí viene el paso que es absolutamente crucial. La mente, en lugar de pensar, se me ha acelerado el pulso, hace una interpretación catastrófica de esa sensación tan inofensiva. El pensamiento salta directamente a la peor conclusión posible: me está dando un infarto.
Ese pensamiento catastrófico es como si activara la alarma de incendios del cerebro. De forma inmediata se pone en marcha el sistema de lucha o huida, y el cuerpo se inunda de adrenalina para prepararse para un peligro que, en realidad, no existe. Y aquí es donde se cierra el círculo. Toda esa adrenalina hace que el corazón lata todavía más fuerte, que la respiración se acelere. Y esto, claro, parece confirmar el miedo del principio. El cerebro piensa, lo sabía, de verdad me está dando un infarto. Y así se crea un bucle que se retroalimenta y se dispara hasta llegar al pánico total. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se sale de ahí? Si el pánico es un ciclo que se alimenta a sí mismo, la gran noticia es que con las herramientas adecuadas ese ciclo se puede romper. El tratamiento de referencia, el que tiene más evidencia, es la terapia cognitivo-conductual. Es un enfoque supersistemático que va atacando uno por uno todos los eslabones de ese círculo vicioso que acabamos de ver. Primero, entender cómo funciona. Luego, aprender a cambiar los pensamientos. Y finalmente, enfrentarse poco a poco, de forma segura, tanto a las sensaciones físicas como a las situaciones que se han estado evitando. Aquí se ve un ejemplo muy claro de cómo funciona la parte de reestructurar los pensamientos. Se trata básicamente de reetiquetar la experiencia. Ese pensamiento automático de peligro se sustituye de forma consciente por una explicación más realista y sobre todo menos alarmista. Vale, solo una falsa alarma. Es desagradable, sí, pero no es peligroso. Y ya para terminar, vamos a echar un vistazo muy rápido a cómo la tecnología y los nuevos enfoques están haciendo que estos tratamientos sean cada vez más eficaces. Por ejemplo, la realidad virtual permite que una persona se enfrente a sus miedos, como estar en un ascensor o subirse a un avión, pero en el entorno súper seguro de la consulta. Y luego hay enfoques más nuevos, como el protocolo unificado, que van directamente a la raíz del problema, a enseñar a regular las emociones de una forma que no solo sirve para el pánico, sino para un montón de dificultades más. Y con esto cerramos, porque entender el pánico nos enseña algo muy profundo sobre nuestro cerebro, que una alarma interna, da igual lo potente que parezca, se puede entender, se puede recalibrar y se puede gestionar. Y esto nos deja con una pregunta bastante esperanzadora. Si es posible reentrenar una respuesta tan básica como el miedo, ¿cuáles son los límites de nuestra capacidad para cambiar?